Buenos días, mi nombre es Julio César Santos Gómez y hoy les voy a hablar de la política educativa nacional en la materia de formación de sujetos en contextos diversos de la globalización. Y antes que nada vamos a analizar la agenda política educativa desde un punto de vista integral. Se está proponiendo ciertas estrategias que ayuden a dirigir, prevenir y afrontar situaciones de emergencia, como en el caso de la pandemia que vivimos, y también revisar y en el dado caso que se requiera, replantear o reorganizar el funcionamiento del sistema educativo nacional. Para esto, gracias al cúmulo de experiencias que hemos tenido en este año, 8 meses de pandemia, hemos podido tomar ciertas cuestiones donde las hemos agrupado en la innovación institucional, en los esquemas normativos y operativos que se tienen, en los esquemas de financiamiento público, en la cooperación entre niveles de gobierno y en el reconocimiento de los docentes para atender las demandas educativas que se han presentado durante esta crisis, ya que muchos de nosotros hemos estado trabajando lo doble o lo triple, reorganizando todos los contenidos que tenemos o aprendiendo nuevas tecnologías para poder seguir contribuyendo al proceso de la educación. Una de las propuestas que lanzó la Agenda Política Educativa fue el programa Aprende en Casa, donde junto a las políticas nacionales más las políticas estatales se coordinaron de tal manera que el programa pudiera llegar a tomar el lugar de cuando en ese marzo del 2020 tuvimos que salir a pandemia. Ese ciclo se tenía que terminar y esa fue la manera de cómo se coordinaron para sacar este tipo de programa. Tuvimos muchas dificultades que todos hemos vivido, no se pudo llegar al total de la población por cuestiones económicas, sociales o de simple urbanidad, no se pudo atender a toda la población educativa, pero también podemos asumir que se innovaron procesos educativos durante esta pandemia, como en el uso de las tecnologías o nuevas formas de poder dar clase. También se reorganizó los sistemas educativos nacional, donde pudimos competir para poder trabajar de maneras eficientes. Se adecuaron las regulaciones y los procesos educativos dentro y fuera de las escuelas y se fortalecieron las iniciativas para darles autonomías tanto a las coordinaciones estatales como a las comunidades escolares, porque no es lo mismo dar clases en una zona urbana o una zona rural o en educación básica o en educación media o en educación superior. Tienen condiciones que cada institución puede tener la autonomía para tomar esas decisiones. Las sugerencias que se plantearon para integrar una agenda pública y buscar mejorar a mediano y a largo plazo fueron varias. Una de ellas fue plantear un diagnóstico sobre las diferentes experiencias que se habían tenido en el uso de esta pandemia para revisar, recopilar y sistematizar la información. Acuérdense que lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Y si no tenemos indicadores de cómo vamos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso es lo importante de este diagnóstico. Valorar el alcance y el impacto que ha tenido la pandemia en los alumnos, en los docentes y en los propios planteles. Analizar profundamente las estructuras y la organización y las vulnerabilidades que tienen nuestras escuelas. Generar un acervo bibliográfico de todo lo que se ha trabajado, los protocolos que se han hecho para poder transformar ese sistema educativo nacional, ampliar las redes de colaboración entre la investigación y la evaluación educativa y también poder protocolos para poder reducir las amenazas y las vulnerabilidades que se están dando. Con base a las evaluaciones que se dieron en el diagnóstico, se establecieron 3 grupos de estrategias y acciones para la protección física, cognitiva y psicosocial del estudiante. Allí podíamos aminorar los rezagos educativos que se tenían.
También teníamos que avanzar entre la coordinación que se dio en el ámbito federal y estatal. Muchos estados sí se lograron coordinar de manera eficiente con el plan federal y esto ocasionó que desde la federación se mandaran recursos a los estados y los estados los distribuían adecuadamente a los planteles educativos. Se logró conciliar una agenda política donde se pueda a nivel nacional, local y escolar tener una base para tomar decisiones. Se busca también la inclusión y la equidad en las diversas formas de atender a la población, porque aquí el dinero sí importa, no es lo mismo alguien con recursos, alguien sin recursos, los alcances que puede llegar en este momento. Tenemos que romper ese círculo vicioso de la educación porque es importante poder educar a todos de la misma manera, estructurar con servicios básicos las escuelas para que la deserción estudiantil no se dé, conectar a las escuelas a este mundo digital, tener uso de las tecnologías y buscar el financiamiento público, nuevos esquemas donde aumente el recurso, sí, pero también que se gaste de manera más eficiente. Sobre todo ese gasto eficiente en incorporar tecnologías a las aulas. Es muy importante. Bueno, el papel aguanta todo y como hemos leído en este documento, son buenas intenciones, hay buenos diagnósticos, hay buenas sugerencias, pero nos enfrentamos muchas veces a un golpe de realidad. Cuando estamos frente al salón de clases y los alumnos que están de manera híbrida no se pueden conectar porque no tienen internet en sus casas o no pueden ir a la escuela porque sus familias están enfermas y no hay quien los lleve o se quedaron sin trabajo y la situación económica apremia en sus hogares y tienen otras prioridades y necesidades antes que la escuela, nos damos un golpe de realidad y allí hay que dar la autonomía a las escuelas para que puedan tomar las decisiones, qué es lo que más les conviene a sus estudiantes, a sus docentes, a su personal administrativo, para tener todos un objetivo común y poder avanzar y poder mitigar los efectos dañinos que tengamos de esta pandemia. Vamos a tener daños colaterales, los tenemos y los estamos viendo, pero podemos mitigar si todos estamos jalando del mismo lado y no perdemos el enfoque de lo que se trata, que es la educación de esos jóvenes que no son el futuro, son el presente de nuestra nación. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación del día de hoy. Les agradezco por todo